Bendiciones, mis queridos amigos, esto es Reverdecer en Cristo Jesús. Hoy estaremos con la segunda parte de Activa el Cristo que vive en ti. Vamos a leer 2 Corintios 12 del 2 al 4 que dice lo siguiente. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y este oyó palabras inefables, palabras que no se pueden explicar. Aquí Pablo tuvo una visión profunda, donde se revelaron cosas que no podían explicarse con palabras humanas. ¿Alguna vez te preguntaste si esto que vivió Pablo también lo podés experimentar vos? En el video anterior dimos la definición del hombre natural y el hombre espiritual. Vamos a recordar. El hombre espiritual. Este representa a aquel cuya conciencia se ha transformado. Este se alinea al Espíritu Santo de Dios. El hombre natural. Este es un ser limitado, un ser que se maneja dentro del plano material. Usa su propia razón. Las cosas que son del Espíritu de Dios le parecen una locura. Entonces vemos cómo Pablo tuvo que acceder a planos superiores en el Espíritu para vivir experiencias sobrenaturales en Dios. Hoy en día muchos creen que tales experiencias solo las viven aquellos que trabajan para las tinieblas. Pero mi querido amigo, estas experiencias Dios nos las ha dado a nosotros sus hijos. Solo que sus hijos no quieren vivirlas. Y es más, algunos dicen que esto se vivió solamente en el tiempo de Cristo y que ya no es tan común. Pero déjame decirte que esto fue tan común en los tiempos de Cristo como en los tiempos actuales. El problema es que hemos llevado un evangelio sin manifestaciones espirituales. Pero mi querido amigo, ¿cómo vamos a demostrar la sobrenaturalidad de Dios, no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de otros, si vivimos como simples mortales? Cristo Jesús no vivió como un simple mortal aquí en la tierra. Él demostró que Dios le daba el poder de hacer grandes milagros, siendo uno con Él. Pablo entendió este mensaje. Sin ser uno de sus seguidores directos, pudo entender el significado de ser uno con el Hijo, con nuestro amado Cristo Jesús. Vamos a leer Marcos 16, 17. Estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pablo creía. En consecuencia, las señales le seguían. Él creía en Jesús y que el Maestro de Maestros operaba en él. Pablo tenía una convicción de que Cristo era el Hijo del Dios Todopoderoso. Entendía que si se hacía uno con Cristo Jesús, el poder de Dios se haría visible en él a través de Cristo. Es por ello que Pablo declaraba: no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Despertaba desde su interior el poder de Dios. Pablo era un hombre que se deleitaba en la comunión con Cristo. Por eso también relata en Filipenses 1:21 lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Pablo decía para mí el vivir es Cristo, se refería a activar su presencia mientras estaba en esta tierra. Él caminaba como Cristo, y eso hacía que viviera en constantes señales y milagros. Muchas veces no entendemos qué es caminar activando el Cristo que vive en nosotros. Y por esto nos sentimos desanimados, cabizbajos, tristes. Pero aquí Pablo nos enseña que el vivir en esta tierra es maravilloso, porque se puede vivir a través del Maestro de Maestros, trayendo libertad, sanidad y sobre todo dando amor. Pablo sabía muy bien de esto, por eso dijo: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Más que imitar, Pablo se fusionaba con él. Qué grandioso, mi querido amigo, sería llegar a tal punto de decir: imítenme a mí porque yo soy una con Cristo. La señal más importante que Cristo reveló fue el amor. Ese amor que lo hacía único y especial. Pablo también tenía y experimentaba ese amor. Obviamente esto pasó después de su encuentro con Cristo Jesús. Él amó como Cristo, por eso dijo las siguientes palabras que encontramos en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Pablo aquí obviamente habla en alegoría. Se refiere a un amor que crece más y más, así como cuando vamos a dar a luz. El amor de Pablo con los creyentes lo comparó con dolores de parto. Él los amaba tanto hasta ver cómo nacían de nuevo en el conocimiento de la verdad. Qué bonita forma de amar. Aquí vemos no solo cómo Pablo describe el amor de esta manera, sino que también lo relata a través de 1 Corintios capítulo 13. ¿Sabías, mi querido amigo, que el amor es la fuerza vibracional más poderosa del universo? Pablo lo describe en este capítulo de una manera impecable. Dice lo siguiente: si hablara lenguas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Si tuviera toda la fe y no tengo amor, nada soy. El amor no busca lo suyo. El amor no guarda rencor. El amor todo lo cree, todo lo espera. El amor te permite mantener una visión positiva, constante, más allá de los hechos. Porque en el amor se entiende que todo es para bien. El amor nunca deja de ser. Aquí Pablo describe el amor como algo que no tiene principio ni fin. Describe el amor como la naturaleza de Dios. Para Pablo el amor era lo más importante. Aquí Pablo declara que los dones en el Espíritu, si no están bañados de amor, son instrumentos sin melodía. Estos dones, bañados en amor, activan el reino de Dios aquí en la tierra, trayendo unidad, paz, armonía del reino de Dios. La Biblia relata en Hechos 19, 11 y 12 lo siguiente: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos y delantales que habían tocado su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aquí dice claramente que Dios hacía milagros por la mano de Pablo. Esto sucedía porque Pablo sabía que no era su mano, sino la mano de Cristo, que él había dejado que tomara parte de él. Hubieron 3 puntos muy importantes en la vida de Pablo. Punto 1, la renuncia. Punto 2, la fe. Punto 3, el amor. Esta fue la combinación perfecta para su caminar en lo sobrenatural en esta tierra. Él renunció a su yo para fundirse en la cruz con Cristo Jesús. Esto lo vemos en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dejó de verse separado para verse en unidad con Cristo y así traer el reino de Dios a la tierra. Mi querido amigo, hoy vimos la historia de un hombre común que defendió un dogma de la manera más cruel, un dogma o ideología. Pero este hombre tuvo un encuentro con Cristo Jesús y cambió su vida. Hoy Dios quiere que camines como Cristo en la tierra. Para esto tenemos que tener muy en cuenta los 3 puntos que nombramos hace un momento y activarlos en nuestras vidas. Renuncia, fe, amor. Vamos a empezar por renuncia. ¿A qué debemos renunciar? Para ello necesitamos hacer una introspección y darnos cuenta así qué creencias hemos abrazado. Creencias que no vienen de Dios, que vienen de los hombres. Creencias que justifican la maldad del ser humano, malinterpretando las Escrituras para así justificar comportamientos que están totalmente fuera del amor de Dios. Renunciando a creencias que esclavizan y no dan libertad en Cristo Jesús. Continuamos con fe. Pablo sabía por fe que las palabras del Maestro eran fieles y dignas de ser comidas y vividas. Por la fe sabía que sus pecados fueron perdonados. Por fe creía en la redención. Por fe entendían que Cristo y él eran uno. Y eso lo llevaba a experimentar grandes milagros. La unidad con el Hijo y con el Padre lo llevaban a activar el reino aquí en la tierra. Pablo describe en 2 Corintios 5:7 lo siguiente: porque por fe andamos, no por vista. Él estaba seguro que los milagros ocurrirían. Pablo moldeaba su mente a la realidad que Cristo enseñó, sin dudar.
y llevaba esa idea en fe a formas concretas. En Hebreos 11:1 leemos lo siguiente. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Pablo, a través de la fe, operaba en tremendas señales y milagros. Él no veía el proceso, se enfocaba en el resultado. Y ahora vamos a ver el punto más importante de todos, el amor. Si operamos en renuncia y en fe, pero no tenemos amor, esto es peligroso. Porque cuando estamos en amor tenemos la certeza que de lo que estamos experimentando proviene de Dios y no de las tinieblas. Por eso la palabra dice en Mateo 7, del 22 al 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y Dios le dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mi querido amigo, la voluntad de Dios es que caminemos como Cristo en la tierra, así como Pablo y como tantos más. Pero el ingrediente principal para llegar a este punto es el amor verdadero, no de palabras sino de hechos. Un amor que crece día a día, un amor que no se rinde, un amor del reino de Dios. Pablo dijo lo siguiente, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo y oyó palabras inefables, palabras que no se pueden explicar. Mi querido amigo, hoy vos podés ser también ese hombre o esa mujer. Vamos a desmenuzar 1 Corintios 13 para entender por qué era tan importante para Pablo el amor. Dice lo siguiente. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. Y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y de razonar era de un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Ahora vemos con opacidad, como a través de un espejo. Pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de todos es el amor. Aquí describe Pablo cómo es para él el amor. Como dijimos al principio, el amor es el complemento principal para obrar en dones con la seguridad de que vienen de parte de Dios. Mi querido amigo, para que Pablo pudiera explicar de una manera tan concreta lo que es el amor, no solo tuvo que conocerlo, sino también experimentarlo. Pablo tenía el regalo de Dios de operar en muchos dones, como el hablar en lenguas angélicas, profecía, revelación de misterios, conocimientos, el don de la fe, el don de la misericordia. Pero tenía más que claro que estos dones sin amor no traerían el reino de Dios aquí a la tierra, mucho menos nos haría como Cristo.
¿Esto significa que el ser humano puede operar en estos dones sin Dios? Por supuesto que sí, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué diferencia hay en un hombre que tiene dones activos, pero no lo tiene a Dios activo en él? Bueno, mi querido amigo, este es un hombre o una mujer que no empatizan con el dolor ajeno. Ellos quieren ser vistos como importantes, verse mejores que los demás. Son vanagloriosos, son soberbios. No olvidemos, mi querido amigo, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que podemos operar en dones sobrenaturales por el solo hecho de ser hechos a imagen del Creador. Esto es una marca por el solo hecho de ser. Este tipo de personas las podemos encontrar en cualquier sitio, con cualquier disfraz. Pero lo que hace la diferencia a estas personas es el amor. Pero no el amor que conocemos de este mundo. Es un amor que viene del Padre de las luces. Veamos qué características tiene este amor, el amor que viene de Dios. Este es un amor paciente y bondadoso. ¿Pero qué significa esto? Bueno, déjame decirte que la paciencia y la bondad van de la mano. La paciencia tiene que ser primeramente con nosotros mismos. Ver cómo el Padre Celestial va acomodando de a poco cada pieza de nuestro interior en su lugar, de la manera correcta. Para ello tenemos que ir revisando cada punto en nuestras vidas. Puntos no sanos de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, puntos que nos marcaron. Paciencia para dejar que el Espíritu Santo de Dios haga su trabajo, sanando, restaurando, fortificando desde adentro hacia afuera. Muchas veces creemos que es levantar las manos en un culto religioso y listo. Ya estamos sanos y salvos. Salvos sí, pero muchas veces sanos no, porque la salvación es solamente creer, pero la sanidad es un trabajo interior. La falta de sanidad en nuestro interior provoca no tenernos paciencia y plasmar esa impaciencia en el otro. Pues, mi querido amigo, el otro es nuestro espejo. ¿Qué tengo que sanar yo que me molesta del otro? Tenemos que dejar sanarnos por el Espíritu Santo de Dios. Este trabaja desde nuestro interior. Este es un trabajo delicado que lleva tiempo y nuestra paciencia. Cuando tomamos de esa paciencia, un error que podamos cometer no nos hunde, sino que nos perfecciona y nos hace más fuertes en Dios y más unidos. Entonces, al tenernos paciencia nosotros, también la tendremos para con otros. Por eso la palabra dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi querido amigo, no podemos amar a nadie si primero no nos amamos a nosotros. Amarnos a nosotros no es una frase que muchos dicen, como por ejemplo, a mí nadie me pasa por encima. Esto es reconocer que Dios habita en mí, es amar esa unidad. Una vez que reconozco que el Creador de todas las cosas habita en mí, empiezo a amarme y por consecuencia amaré a mi prójimo. El problema, mi querido amigo, es que no nos enseñaron a amar a Dios desde nuestro interior. Al verlo lejos de nosotros, no le damos a esto el valor que tiene. Mi querido amigo, cuando somos pacientes, porque entendemos que estamos en proceso de crecimiento en Dios, desde adentro hacia afuera, nos tendremos compasión a nosotros y no nos autojuzgaremos, sino que nos abrazaremos a nosotros mismos en amor y no en juicio. Y así seguiremos la etapa de crecimiento. Lo mismo pasará con el otro. Lo empezaremos a mirar con compasión, porque entenderemos que ese otro también está en proceso, así como vos, como yo. Pablo también relata que el amor no es envidioso ni jactancioso. ¿Sabías que la envidia y la jactancia también van de la mano? El envidioso quiere lo que el otro tiene y a la vez hace sentir en menos al que tiene. Pablo también relata que el amor no se envanece. Hoy en día el mundo vive en un amor de papel. Se rompe de la nada, no es consistente, es frágil, es ligero, es un amor mezquino. Y como frase dice: yo doy hasta aquí, porque si doy más voy a sufrir. O te sigo si me seguís,
Ese tipo de amor siempre está midiendo. Ese es un amor terrenal, totalmente opuesto al amor de Dios. Mi querido amigo, si alguien se mueve en los dones de Dios, pero ama de esta manera, es un instrumento que produce ruido y no una melodía. Tenemos que ver en qué tipo de melodía estamos resonando cada uno de nosotros. Si caminamos en señales y milagros, pero con un amor de este plano y no con el amor de los planos superiores, corremos el riesgo de que el Altísimo nos diga en el momento del encuentro: fuera de aquí, hacedores de maldad. El amor es la base de ser Cristo en la tierra, así como Pablo. Pablo relata que el amor no es egoísta, no se irrita, no es rencoroso. Aquí Pablo remarca 3 características que debemos tener si decimos que amamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos dicho nosotros mismos estas palabras? Te perdono, pero no olvido. Te quiero, pero tu actitud me saca de quicio. Te quiero, pero mi tiempo es valioso, no te lo puedo dar. Podemos tener muchos dones, pero si fallamos en esto, somos instrumentos sin melodía. Muchas veces buscamos caminar en señales y milagros, pero no buscamos caminar en amor. Y sí, te entiendo, no es fácil, y mucho menos cuando hemos sido lastimados. Pero de eso se trata, mi querido amigo, dejar que Dios nos sane por dentro para así poder amar y poder abrazar la sobrenaturalidad de Dios, caminando como Cristo en la tierra. Pablo dijo: cuando era niño pensaba como niño, pero cuando crecí dejé atrás lo que era de un niño. Cristo Jesús nos habló a través de la boca de Pablo y nos dijo: quiero que crezcas, que tengas conocimiento, que camines como yo, pero principalmente quiero que ames como yo amé. Sé que no te será fácil, pero quiero que lo intentes una y otra vez. Mis hijos se conocen por cómo se tratan y por cómo se aman. Mi querido amigo, busquemos caminar como Cristo Jesús caminó aquí en la tierra, de una manera sobrenatural y lleno de amor. Hoy te dejo esta inquietud. ¿Te animás a caminar como Cristo Jesús, lleno de amor?